es muy difícil salir de allí. Porque cuantas más experiencias malas tengas sociales, más fuerte va a ser la ansiedad para evitar que llegues a ese momento social, ¿sabes? Y de repente llegas a un punto y no sabes cómo has llegado ahí, pero la vida ya no te despierta ningún tipo de entusiasmo. Levantarte al día siguiente o no, te daría absolutamente igual. Enfrenté la terapia, en ese sentido, entrenarme a solucionar mi problema. Yo, no buscar a mi psicóloga para que me diga, vale, lo que tienes que hacer es esto. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Coge el teléfono, episodio número 5. Como siempre, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, porque hoy he madrugado el sábado, porque estamos grabando esto en sábado, y siento que tengo más sábado gracias a haber madrugado. Estoy muy feliz. Genial. Bueno, estamos aquí también con Asier, que me ha presentado, pero no se ha presentado a sí mismo, lo presento yo. Pues soy Asier, encantada de conoceros y ya he contado que estoy bien. Tenemos noticias, ¿no?, sobre el podcast. Sí. Bueno, primero, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Me sorprende, la verdad, las estadísticas. Y queríamos comentaros que esta primera temporada del podcast hemos decidido que va a tener 7 episodios. Después del séptimo episodio vamos a darnos un descansito de 2 meses en los que pretendemos publicitar un poquito el podcast en otras partes de la internet y al mismo tiempo pues ir mejorando cositas como la calidad de imagen, la calidad del audio y pues eso, cositas un poquito más técnicas para cuando volvamos en la segunda temporada volver con un podcast de un poquito mejor calidad. Me parece muy bien. Así nos tomamos también un descansito. Que ambos tenemos una vida que está teniendo muchos cambios, como siempre. Hemos hablado en anteriores episodios muchas veces. Bueno, el tema de hoy es sobre la ansiedad y la depresión, ¿vale? Porque creo que ambos tenemos un poco de experiencia en cada una de ellas. Yo de una, tú de otra. Y está bien como compartir las imágenes que tenemos de cada una de ellas, pues para ver cómo... Porque al final son cosas que quizás son muy complicadas de entender si no las has experimentado. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho entender el tema de la depresión. Como que no entiendo cómo puedes llegar a un punto tan heavy, ¿sabes? Y tú me has contado también que la ansiedad tú la vives, pero de una forma más casual, ¿no? Como la suele vivir el resto de la gente, no de una forma tan... no sé cómo decir la palabra, ¿no? Yo no vivo la ansiedad con ataques de ansiedad. Yo tengo episodios de ansiedad, de nerviosismo, pero son, pues eso, tienen un motivo que es identificarlo, una causa concreta y están como encorsetados en un marco y en el tiempo muy concreto. Claro, esa es la movida. A ver, otra cosa, vamos a hacer otro disclaimer. Estamos hablando de estas cosas sin ser terapeutas, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos profesionales, estamos hablando de nuestras experiencias. ¿Vale? Eso es. Sí, entonces nos vamos a estar haciendo preguntas y vamos a responder con nuestra experiencia y nuestra opinión. Eso es. Nada de lo que digamos aquí, si decimos alguna solución a la ansiedad o a la depresión, son aplicables a todo el mundo. Podéis probar si creéis que se pueden aplicar a vuestra vida, pero al final la única persona que os puede aconsejar de manera rotunda, que ni eso, es un psicólogo, ¿vale? El psicólogo os puede guiar, pero al final quien tiene que llegar a la respuesta que a ti te sirve eres tú. Nadie más conoce tu mente más que tú mismo. Eso es muy importante. Si te parece, empezamos justo por ahí. Porque la ansiedad es como... Es una respuesta que en realidad todo el mundo tiene, ¿sabes? Pero... O sea, digamos que la ansiedad es una emoción natural, ¿no? Todo el mundo puede tener ansiedad. Es una emoción útil, ¿no? Porque al final te pone en alerta ante una situación de potencial peligro, ¿sabes? El ejemplo que se suele poner con lo de la ansiedad es, por ejemplo, el examen, ¿no? Voy a tener un examen mañana, no he estudiado nada, tengo un montón de ansiedad y voy a suspender. Esa, digamos, es una ansiedad natural que es normal tener y nos ayuda precisamente a decir, fuck, me voy a poner a estudiar, ¿sabes? Y al final es eso, la ansiedad es útil. El problema es cuando lo que te da ansiedad es algo
que no es un potencial peligro, ¿sabes? O algo que es un peligro irracional, algo que realmente no es peligroso, ¿sabes? Cuando eso empieza a pasarte es cuando se dice que tienes ansiedad, pero... ¿Puedes poner algún ejemplo concreto? Sí, en el caso de la ansiedad social, por ejemplo, tú tienes ansiedad a la hora de ir a hablar con gente, a presentarte, ahí no hay ningún peligro. Pero el peligro que tú ves es que te van a juzgar, que van a pensar que no sé qué, te vas a poner nervioso, vas a empezar a tartamudear, lo que sea. Y precisamente eso se causa porque tienes ansiedad. O sea, como que es lo que iba a hablar después del círculo vicioso. Digamos que la ansiedad te hace estar nervioso en una situación social y la situación social sale mal porque estás condicionado a que va a salir mal, por lo tanto eso te da ansiedad y se refuerza el círculo y al final es muy difícil salir de allí, porque cuantas más experiencias malas tengas sociales, más fuerte va a ser la ansiedad para evitar que llegues a ese momento social, ¿sabes? Y así es como al final se crea una especie de no socializo, porque soy incapaz, no sé ya cómo salir de esto, ¿sabes? Y eso pasa, al menos en mi caso, yo siento que es así en la mayoría de los casos de mis ansiedades, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasaba, ya he contado, sí, creo, bueno, no sé si lo he contado con todo detalle, pero yo cuando estuve en Ciudad Real, yo me encerraba en mi habitación. Me encerraba en mi habitación porque tenía compañeros de piso y no quería ni verlos, porque ya la primera impresión que tuve con ellos fue horrible y claro, primera opinión horrible, eso reforzaba mi ansiedad de no querer salir y si salía estaba nervioso, era otra situación horrible y cuantas más situaciones horribles menos quería salir de mi habitación y se reforzaba y reforzaba. Entonces ese es yo creo que un ejemplo en mi vida. Quería preguntarte si una persona puede tener ansiedad solo de un tipo ansiedad social o generalmente cuando una persona tiene ansiedad se extrapola a todos los ámbitos de su vida. Yo creo que se extrapola a todos los ámbitos de su vida, pero puede nacer en unos ámbitos u otros dependiendo de cómo tú seas, ¿sabes? O sea, a lo mejor es una persona que se te da ultra bien socializar, pero si eres una persona que no se te da bien socializar, es más probable que si tienes ansiedad en general, surjan estos círculos viciosos en situaciones sociales. Si se te da mal, es que no se me ocurren otras cosas, otros casos. Y creo que hay una cosa que es clave en esto de la ansiedad, al menos en mi caso, es que hay muchas veces que la sientes y parece que no hay nada detrás. Pero siempre hay algo detrás. Aunque parezca que es en plan, ay, tengo ansiedad, pero no sé por qué. Siempre, siempre, siempre. Y además toda la gente que me ha hablado de en plan, ay, es que me siento muy mal y no sé por qué. Tengo ansiedad estos días y no sé por qué. Siempre hay algo detrás. Y normalmente en mi caso es lo primero que se me suele venir a la cabeza y que el primer pensamiento que se pone a hacer run run en mi cabeza ese es. Siempre es ese. Con matices, porque nunca es exactamente ese, porque no estaría clarísimo que es ese, pero ¿por qué es ese? Tal, es lo que me empieza a preguntar. Y bueno, quizá no es tan buena idea preguntárselo y hacerse más run run en eso y quizá es mejor... Sobrepensar, ¿no? No es tan buena idea sobrepensar. Claro. Vale, otra cosa que quiero saber. No pasa nada. Cuando dices, cuando te paras a analizar, tengo ansiedad pero no sé por qué, ¿qué es lo que estás sintiendo realmente? ¿Qué síntomas experimentas? Vale, a ver, seguro que es como típico escuchar que la gente con ansiedad como que tiene taquicardias y respiraciones aceleradas y temblor de manos quizá. Eso me ha pasado en muy pocas situaciones y hace tiempo. Realmente no lo siento tan heavy. Lo que más siento es taquicardia y como mucha intranquilidad. Suelo querer tumbarme en la cama siempre. Presión en el pecho es lo que más noto. Siempre noto muchísima presión en el pecho. Es lo que más se caracteriza. Hay veces que me ha dolido tanto que me he tenido como que poner en plan en posición fetal. Eso, en posición fetal me molesta, ¿sabes? Y la cosa es que caía yo en el círculo vicioso de tengo ansiedad, es que es una gilipollez de círculo vicioso, pero me hace gracia pensar en ello. Tengo ansiedad, por lo tanto quiero descubrir qué es lo que me está dando ansiedad, por lo tanto estoy sobrepensando más y eso me da más ansiedad. Es un círculo vicioso estúpido, que es muy fácil de parar simplemente dejando de pensar, que no es tan fácil, pero es nada fácil cuando estás en ese ciclo. Claro, pero es jodido, sí.
Y bueno, yo, a no ser que me quieras preguntar algo más de esto, yo querría pasar a ti con Vale. el tema. Vale. Cuéntame, ¿cómo es tu experiencia con...? Porque yo el tema de la depresión como que lo veo como una especie de tristeza extrema en la que... Corrígeme, no tengo ni idea de cómo es el tema. De tristeza extrema que no sé si está fundamentada en algo. Y yo lo que tengo en mente es como que es una especie de situación en la que te ves incapaz de salir y no sabes cómo salir de ella y simplemente te rindes. Es lo que yo entiendo, pero no sé cómo lo sientes tú. A ver, quiero como matizar diferentes cosas. Yo tuve depresión, una depresión bastante importante, de los 15 a los 17 años, aproximadamente. Entonces, es que hay muchas cosas. Ya. Ese es precisamente el problema. Como yo ya he comentado en otros episodios, a mí me cuesta mucho hacer memoria de algunas experiencias propias, porque como que hay cosas que las bloqueo o ese tipo de cosas. Entonces, para mí esta época con depresión está un poco nublosa, porque todos los días eran iguales y bueno, recuerdo un poco esa sensación, pero es muy difícil como ponerse en esos zapatos una vez estando fuera y estando bien. También recuerdo que estaba muy mal y desde el punto en el que estoy hoy me parece increíble que yo haya podido llegar a estar en ese punto. ¿Por qué se da la depresión? No lo sé. En mi caso, creo que se dio por una acumulación de diferentes problemas. ¿Qué pasa? Los problemas, yo siempre digo que los problemas nunca vienen solos. Y bueno, para eso hay que enfrentarlos uno a uno. Lo que pasa es que hay un momento, las personas cuentan con cierto nivel de energía, cierto nivel de paciencia y eso varía mucho entre personas. Entonces, y bueno, de las herramientas que tengas para enfrentarte a esos problemas y todo. ¿Qué pasa? Que en función de lo importante que sea el problema y la energía que tengas, vas a poder afrontarlos o no. Entonces, si tú ya tienes 3 problemas grandes y le sumas un problema de estás yendo retrasado con las clases de X asignatura, que es una tontería, pero bueno, ya es un problema más. Es que tienes que fregar los cacharros porque se te están acumulando y tal, que es otra tontería, pero es otra preocupación más. Eso, sumado a los problemas grandes, cualquier problema pequeño se va sumando y haciendo una bola gigante. Entonces te plantas tú delante de esa bola gigante de problemas que no sabes por dónde empezar a desenmarañarla y no tienes energía. No sabes por dónde empezar, estás consumido. El intentar resolver algunos problemas y no poder y no salir de ahí y ver que no estás avanzando, eso también te drena mucha energía y te desmoraliza mucho. Entonces es como esa típica situación que cualquiera experimentaría con una situación, pero extendiéndola mucho en el tiempo y sumándose a muchos otros problemas. Entonces cada vez tienes menos energía, cada vez encuentras menos motivos por los que seguir pensando cómo solucionar eso, menos razones por las que seguir luchando, menos razones por las que seguir cuidándote a ti misma, levantándote de la cama por las mañanas, teniendo contacto con ciertas personas, y de repente llegas a un punto y no sabes cómo has llegado ahí, pero la vida ya no te despierta ningún tipo de entusiasmo. Levantarte al día siguiente o no te daría absolutamente igual. Podrías pasarte el día siguiente completo durmiendo en la cama y quizás sería lo mejor que podrías hacer porque te evitarías sentir muchas de las cosas negativas que estás sintiendo. Por eso, una de las cosas que les pasa mucho a las personas con depresión es que duermen mucho. Es el agotamiento físico, es el agotamiento mental y porque mientras estás durmiendo no estás pensando en todas esas cosas que van mal. Tampoco te están pasando nuevas cosas malas. Siento que quizá no estoy sabiendo explicarlo ni transmitirlo como fue vivirlo y me da mucha rabia porque fue un momento muy difícil, fue un momento en el que de verdad a mí me daba igual si no me despertaba al día siguiente porque ¿qué iba a pasar? Es que solo iban a pasar cosas malas. Es que
la vida ya no me había traído nada. O sea, ni había posibilidades para mí. O al menos eso es lo que pensaba yo en ese momento. Entonces, sí. Eso es la depresión. Para mí. Es una cosa complicada porque eso que has comentado de que te da rabia no ser capaz de explicar o de llegar a que otras personas entiendan cómo es llegar a ese punto, como que quizá no estás explicándolo de la forma en la que es tan radical, fue tan radical para ti. Es una cosa que creo que comparte mucha de la gente que siente depresión. Y que claro, porque cuando tú explicas uno de los problemas que llevas detrás, es como la gente, no es para tanto, la gente que tiene a tope de energía y que tiene todas esas herramientas y que tiene la actitud de me viene un problema y bueno, hay que plantarle cara, es un problema, pero hay que plantarle cara, te va a decir, bueno, pero esto se soluciona así y así. Pero tú, que estás completamente drenado, que estás como si te hubieran molido a palos, que no tienes energía, que tienes ese problema y otros 20 y que muchas veces están enmarañados y no puedes solucionar un problema sin haber solucionado otro, pero tampoco puedes solucionar ese otro sin solucionar el primero. No sabes cómo salir de ahí. Entonces, encima, comunicar que te estás sintiendo así y que alguien lo invalide, es como, vale, voy a dejar de compartirlo. Y es muy habitual que las personas con depresión muestren una cara súper alegre, súper sociable y como que están en el mejor momento de sus vidas cuando realmente por dentro están destrozados. Porque han aprendido que no pueden expresar eso porque les van a invalidar, no los van a intentar entender. Es un poco lo que hablamos en el episodio anterior de que no están intentando escuchar, están intentando resolverte el problema por ti. Y no pueden resolver el problema por ti porque realmente no saben todo lo que hay detrás. Claro. Yo quiero preguntarte, tú, durante todo este proceso de caer en la ansiedad, ¿eras consciente del proceso? Eso, perdón, en la depresión. ¿Y eras consciente del proceso? ¿Y en qué momento es cuando dijiste, tengo depresión? Cuando te lo diagnosticaste, de alguna forma. Porque yo sí que me he sentido representado con alguno de los detalles de lo que has dicho, de no me quiero levantar de la cama, porque y dormir mucho. Me ha pasado mucho tengo mucha ansiedad y no sé cómo parar esta ansiedad, así que duermo y mientras duermo no tengo ansiedad. Y cuando me levanto vuelve la ansiedad. Entonces dormía muchas veces. Entonces con eso me sentí representado. Entonces, ¿en qué momento piensas tú que es cuando pensaste tú, tengo depresión? Yo no me di cuenta hasta que ya estaba en el pozo. Y creo que es un poco eso, el que vas en una espiral hacia abajo y todo está yendo mal, pero realmente no te das cuenta de lo mal que estás hasta que llega un día y dices, es que está todo mal, ¿cuál es la razón de levantarse un día más? Yeah. ¿Sabes? Yo tuve depresión por 2 años, 3 años, pero sí que pienso que la depresión nunca viene sola, siempre viene de la mano de otras cosas. ¿Otras cosas te refieres a otros trastornos de salud mental? Probablemente. No situaciones, sino trastornos de salud mental. En mi caso fue lo que empezó a los 14, 15 años, fue un TCA. Bueno, varios en realidad. Porque los TCA tienen estas cosas de que normalmente empiezas con uno y lo intentas remediar con otro y lo intentas remediar con otro y vas saltando. Y bueno, los TCAs son algo que no suelo compartir mucho con casi nadie, porque esto sí que ha sido una lucha interna muy larga. Hasta los 21 años o así no considero que me recuperase. Sí que quiero lanzar el mensaje de que existe esta imagen de que de un TCA nunca te recuperas, y no es verdad. Y me jode mucho que la gente lance esos mensajes o tenga esos prejuicios, ponga esas losas encima de personas que están luchando para recuperarse de estas cosas, de es que da igual porque nunca vas a estar completamente bien. Es mentira. Puedes estar completamente bien. Quiero comentar que además, ahora que tú has salido del TCA, yo creo que eres de las personas que considero que mejor relación tiene con la comida, al menos lo que se ve desde fuera. Parece que eres muy consciente de cómo es tu relación con la comida y como que tienes una relación muy sana de ser consciente de cuándo es suficiente, cosas que a mí me cuestan aún. ¿Sabes?
¿Sabes qué O sea pasa? Que vivimos en una sociedad, pues lo que hemos hablado en otros episodios, que valora a la mujer por su físico y Ya. por ahí empieza. Y que considera que si no tienes cierta disciplina con la comida es porque eres vago, porque no eres una persona disciplinada, porque X o Y. Y se te atribuyen ciertos prejuicios que no tienen por qué estar. Entonces, con los TCAs pasa una cosa, que es que pierdes completamente el sentido de lo que es una dieta normal, una porción normal, pierdes completamente el sentido de lo que es estar satisfecho y estar lleno, o cuando tienes hambre, cuando tienes ansiedad, cuando tienes un antojo. Todos esos conceptos que normalmente nacemos con ellos y como que estamos programados para poder vivir bien con ello, se traspapelan en el cerebro, o sea, dejan de tener sentido. No. Y fue un trabajo muy largo de volver a aprender que no hay comidas malas, no hay comidas buenas, que el objetivo de comer es estar sano, pero también disfrutar de la comida, porque la comida es algo social y cultural, que volver a aprender lo que era cuando estaba llena, cuando tenía hambre, cuando tenía ansiedad, cuando tenía sed. Cuando tenía ansiedad por la comida, sabía por qué tenía ansiedad por la comida. Porque normalmente cuando tenía ansiedad por la comida era porque me había estado restringiendo la comida. Por eso te digo que como que de una cosa saltas a la otra. Claro. Y bueno, ha habido muchas cosas que me han ayudado a mejorar mi relación con la comida. Pero creo que todavía sigue ese estigma de que de un TCA nunca te recuperas del todo, y de verdad que no es verdad, y por favor dejar de ponerle esa losa a gente que está intentando recuperarse, porque es muy difícil luchar contra estas cosas que te acompañan todos los días, mínimo 3 veces, porque la comida está por todas partes, que están intentando luchar contra eso y vosotros le estáis diciendo que están luchando en vano, porque nunca van a estar completamente bien. Ya. Y creo que un poco pasa lo mismo con la depresión y la ansiedad, ¿no? Sí, bueno, para empezar yo quiero comentar muy en relación con esto que yo también muchas veces que siento ansiedad es muy difícil diferenciar cuando tengo hambre y cuando tengo ansiedad. Es muy curioso, porque una vez hice el test literal de estoy con mucha ansiedad y sé que tengo ansiedad. Cojo un brick de leche y bebo leche. Mientras la leche está pasando por mi exófago, la ansiedad se reduce a 0. Uh-huh. No sé por qué, pero como que a lo mejor, totalmente inventiva, es porque, bueno, esto lo he escuchado a gente que habla en público, que si están nerviosos y beben agua, es como que le están diciendo a su cuerpo, si estoy bebiendo agua no estoy en una situación de peligro, por lo tanto estoy bien. Entonces siento que es un poco lo que pasa a nivel, digamos, biológico, ¿no? Pero no sé si es así, me lo he inventado totalmente. Pero sí que es verdad que relaja comer cuando tienes ansiedad porque la calma. Al menos en mi caso la reduce al 0. Por eso mucha gente usa la comida como para calmar esa ansiedad. O sea, hay un trastorno que se llama trastorno por atracón, que va precisamente de eso. Tú tienes ansiedad y no puedes hacer otra cosa que comer. Y no sabes parar de comer, precisamente porque estás llenando esa otra cosa con la comida. A mí me pasa. Me pasa y es complicado de salir de... O sea, no de salir... O sea, soy plenamente consciente de cuando estoy comiendo por ansiedad y no. Pero es complicado a veces resistirse a... voy a no comer, porque es de verdad... Y una cosa que me pasa es que como muy rápido. Porque comer muy rápido es que la comida está bajando por el exófago, por lo tanto no sientes la ansiedad mientras eso está pasando. Uh-huh. Es una cosa complicada y por eso quería relacionarla con la ansiedad, porque es raro, porque es una emoción que es difícil de distinguir del hambre. O sea, no si te paras a pensarlo, pero sí. O sea, perdón, la comida sacia la sensación de hambre, pero también sacia la sensación de ansiedad. Entonces, como que a veces simplemente, es que además he visto un TikTok de una persona que abre la nevera y tiene una nota de no tienes hambre, solo estás aburrido. ¿Sabes? Y me parece bastante útil. Al menos es como esa cosa, ¿sabes? Uh-huh. Y sobre el tema de si de la ansiedad se sale o no, es verdad que también está el estigma de la ansiedad nunca se sale. Con la ansiedad, con el caso de la ansiedad, es que es complicado.
lo que se dice normalmente es que de la ansiedad nunca se sabe, sino que aprendes a vivir con ella. Y si te paras a pensarlo, realmente es verdad, ¿vale? Porque yo sigo teniendo ansiedad en situaciones sociales, pero ya no es para nada una barrera. Y para nada es como, qué pena, siempre vas a tener que vivir con la ansiedad y es algo de lo que nunca te vas a librar. Para mí la ansiedad social ya no es algo que me moleste. No es que esté ahí y sea en plan, ay, bueno, he aprendido a vivir con ello. No, es que lo uso como herramienta de alguna forma. Porque cuando siento ansiedad social, para empezar, está muy reducida a como era antes, no hay nada que me pare, y es un aviso de, vale, estoy teniendo ansiedad por algo irracional, porque me van a juzgar, porque estoy inseguro con la ropa que estoy llevando, por ejemplo, porque el otro día dije no sé qué, seguro que piensan que es ridículo, lo que sea. Entonces es como un aviso de hay algo en tu mente que no has lidiado. Cuando lo lidies, dejarás de tener esta ansiedad sobre esto. Y además es un aviso de si eso es lo único que hay en tu mente, si no hay nada más que te pare, no es como en plan, yo qué sé, porque sean personas que realmente son malvadas y te van a hacer daño, ¿sabes? El típico bully de colegio, ¿vale? En ese caso es normal que no te acerques. Pero si lo único que te para es ese pensamiento irracional, entonces puedes estar seguro, nunca al 100%, pero puedes estar seguro de que esa situación social es segura y va a estar bien. Por lo tanto, puedes enfrentarla con más tranquilidad. Y una vez más, esto es mi caso, ¿vale? Esto puede ser totalmente distinto para otras personas. Pero puedes enfrentarla con más seguridad de que realmente no pasa nada, ¿sabes? Una de las cosas que más ansiedad me daba en la ansiedad social es el silencio incómodo, ¿sabes? Como ir a la situación y no saber qué decir. Y la cosa que más me ayuda en eso es en plan, si hay un silencio incómodo, tú no sabes qué decir, pero es que la otra persona tampoco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, en plan... No te tienes que hacer 100% responsable de la situación. Claro, claro. Y yo una cosa que me pasa es que me cuesta sacar temas de conversación. Sí que a veces los saco y lo gracioso es que siempre que los saco, la gente tira del hilo de ellos. Claro. Suele hacer la gente. Pero yo se me da bastante bien tirar del hilo de lo que sacan otras personas. Entonces, parezco una persona callada hasta que hay un tema del que puedo tirar. Cuando puedo tirar un tema, pues puedo hablar y decir, pues yo no sé qué, no sé cuántas, tal. Entonces, es eso. Entonces, yo sí que pienso que de la ansiedad nunca se sale, pero esa frase es como muy, vas a estar siempre mal por la ansiedad. No, en absoluto. Sino que la ansiedad vas a tenerla tú como instrumento y otras personas simplemente no la van a tener. ¿Sabes? Y claro, que no es lo mismo vivir todo el tiempo con ataques de ansiedad que vivir con un poquito de ansiedad que te dé como la chispa de, oye, tengo que ver qué está pasando aquí. ¿Por qué se está haciendo esto sentir así? De los ataques de ansiedad sí que se sale. Yo hace mucho que no tengo un ataque de ansiedad. Sí que en situaciones que me da de mucho estrés, es que yo creo que lo tengo es estrés, no ansiedad. Es una cosa distinta, ¿sabes? Sí que el estrés y la ansiedad son cosas distintas, aunque pueden producir situaciones físicas similares. Creo que son diferentes. Ambas suelen producir taquicardia, respiración acelerada, temblor, yo qué sé. Pero es diferente, sobre todo porque la ansiedad es que tú estás viendo eso en el futuro. Estrés es que estás viendo eso en el presente, ¿sabes? Y la ansiedad bien es que eso del futuro es algo que es normal que te estrese, como un examen, y la ansiedad mal es pues que eso en el futuro no es normal que te estrese, como que salgas de tu habitación. ¿Sabes? En plan, wow, qué estímulo más traumático, ¿sabes? Salir a la calle, por ejemplo. La gente que tiene agorafobia. Y yo creo que deberíamos hablar ahora de cómo nuestra experiencia en terapia. ¿Sabes? Sí, yo también quería ir por ahí. Porque además tú y yo hemos tenido experiencias en terapia muy diferentes. Muy diferentes, porque creo que una cosa importante es, bueno, primero diferenciar entre el público y el privado, porque son bastante diferentes. Vale. Y porque tú has ido a público, yo he ido a privado, tú eres público, ¿verdad? Vale. Y además hay como diferentes cosas en las que se pueden hacer en terapia. Conozco a gente que ha ido a terapia para diagnosticarse cosas, por ejemplo, el TDAH o TDA, que también existe sin H, como que han ido al psicólogo para diagnosticar eso y como que me han contado de experiencias de psicólogos que decían que simplemente el problema es que usaba mucho el móvil, que haga caso a sus padres, es en plan,
lo mejor sus padres son el problema, de hecho lo eran, ya te digo yo que eran el problema. Pero, o sea, como que hay varias cosas. Es que qué rollo. Pero es eso. Hay psicólogos que se centran en diagnosticar, luego está la terapia, luego están también, yo qué sé, los psiquiátricos en los que te diagnostican medicamentos para cosas que necesitan medicamentos. No sé exactamente cómo va el tema de psiquiátrico, no me meto mucho ahí. Yo sí, porque yo estuve en psiquiatría. ¿Tú estuviste en psiquiatría? Sí. ¿Era psiquiatría? Sí. Yo no estuve pues... interna en un psiquiátrico, no estuve interna en un hospital, pero mi terapeuta era psiquiatra. Ahora hablamos de eso. ¿Quieres empezar tú por ahí? Te llama la atención, ¿eh? No, sí. Es que me parece bien empezar por ahí. Vale, a ver. ¿Qué pasa? Yo tenía... Voy a parar. Voy a hacer un trigger warning que voy a meter al principio. En este podcast vamos a hablar de temas muy sensibles. Por favor, tened en cuenta que, pues eso, puede haber temas que os triggeren. Tenía 17 años y yo me veía a mí misma de una situación en la que yo veía que no podía salir yo sola, con un TCA muy avanzado, consciente, porque fue una elección consciente. Las técnicas que yo hacía era consciente. Y con una depresión de caballo, de quiero dormir todos los días, no me quiero levantar de la cama, no, mi vida no tiene ningún sentido, no me importaría si me muriera mañana. Y pasó una cosa que me asustó con mi TCA. No voy a entrar en detalles, pero pasó una cosa que me asustó a nivel de salud. Y como que eso me hizo darme cuenta en el qué punto estaba y pedir ayuda. Yo en ese momento estaba en una situación un poco complicada. Para mí pedir ayuda era muy difícil porque no sabía a quién podía pedir ayuda. No sabía si sería seguro pedir ayuda con ciertas personas. Entonces tuve que pedir ayuda. Tuve que dar mi brazo a torcer con ciertas situaciones. Fuimos al médico y bueno, yo le expliqué lo que había estado pasando a la médico de cabecera que me atendió. Y bueno, pues la doctora me dio cita en psiquiatría. ¿Por qué? Porque los TCA siempre se trasladan a psiquiatría, no a psicología. Precisamente pues porque lo que hemos hablado, porque un TCA normalmente nunca va solo, va pues también con ansiedad, con depresión, con otro tipo de trastornos y muchos de ellos requieren de medicación. La depresión muchas veces requiere de medicación para tratarse. Yo tardé también mucho en ir al médico porque yo no quería que me tratasen con pastillas. Creo que algo que tenemos tú y yo en común es que los dos somos personas muy analíticas y tenemos esa capacidad de analizar lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Yo sabía por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, pero no podía solucionarlo precisamente porque un problema se enmarañaba con otro. No era simplemente como venga, pues pasito a pasito, una cosa detrás de otra. Había muchas cosas más. Sabía que lo que a mí me estaba pasando no era cuestión de un desajuste químico en mi cerebro. No lo sabía porque no soy experta. Pero prefería intentar solucionar esas otras cosas antes que intentar medicarme para arreglar un posible desajuste químico en mi cerebro. Bueno, entonces esta doctora me derivó a la psiquiatra y me hizo mucha gracia porque cuando me dijo, vale, vamos a derivarte a psiquiatría, hizo como la aclaración de no pasa nada, ¿vale? No es que estés loca ni nada, es que estos casos los lleva a psiquiatría. Yo ya lo sabía, me había informado por internet porque soy la generación de internet. Yo lo googleo todo antes 20 veces. Pero claro, soy consciente de que hay muchísimo estigma con el tema del psiquiatra y tal. O sea, entiendo esa aclaración por su parte. Pero está muy bien que la haga, porque claro, igual sí. Hay mucho, incluso dentro de los médicos hay gente que simplemente piensan que están locos, ¿sabes? Uh-huh. Claro, entonces, bueno, yo fui al hospital. Por la edad que yo tenía, a mí se me trataba todavía como niña. No se me trataba como adulta en el psiquiatra.
Entonces, mi primera sesión fue una especie de... No sé cómo se llama, lo siento. Sé que hay probablemente algún profesional escuchando esto, porque tengo amigos que están estudiando esto, pero... Bueno, a mí me metieron en consulta y me hicieron una especie de test de dibuja lo primero que se te venga a la cabeza y haz un dibujo y tal. Cosas como muy para ver sistemas de pensamiento y de conducta de los niños, pero que yo en mi caso pues no creo que tuviese tanto que ver. Yo era una chavala de 16 años que veía muchísimo anime, entonces ¿qué iba a dibujar? Pues una muñeca anime. Y como que de ahí lo intentaron luego analizar en plan, ¿no te parece que esta muñeca tiene la cabeza muy grande, el cuerpo muy pequeño? Claro, llevándolo a lo de los TCAs. Y yo como, es que no es eso. No estás entendiendo. Anime. Claro. Además, tú que ya habías dibujado y como que tenías un poco las reglas del dibujo, ¿no? O sea, como que tenías un poco las proporciones en tu mente de cómo se hace ese dibujo para que sea bien. Yo me había visto 20 tutoriales sobre cómo dibujar. Claro. Bueno, pero realmente eso no fue la terapia. Luego empezó la terapia. ¿Y por qué? Bueno, ya os adelanto que mi experiencia con la psiquiatra que a mí me tocó no fue muy buena. No me pudo ayudar mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, desde mi punto de vista, desde el principio ella quería medicarme y desde el principio yo le dije que prefería que no. También, bueno, yo era una adolescente a la que le faltaban muchas herramientas para comunicarse adecuadamente. Entonces quizá no estaba sabiendo comunicar lo que estaba pasando correctamente. Pero como estaba percibiendo yo que las sesiones se estaban desarrollando, era que la psiquiatra se estaba enfocando en otros problemas que realmente a mí no eran lo que me estaba afectando. O sea, cuando yo digo que yo tenía un TCA y una depresión, estaban diagnosticados. Esta psiquiatra me diagnosticó ese TCA y esa depresión, pero a la hora de tratarme se estaba enfocando en un problema que realmente no era la causa de lo que a mí me estaba pasando. Yo tenía muy claro cuáles eran las causas y, sin embargo, ella no quería escuchar eso. Prefería centrarse en esa otra teoría que a lo mejor para ella era más fácil de resolver. Claro. Hubiese seguido en terapia si no hubiese pasado que se empezó a enterar la gente de que yo estaba yendo a terapia y a la psiquiatra. Bueno, ahora ya me da un poquito más igual porque no me importa que la gente sepa que he pasado por un TCA. No voy a contar los detalles sí que son algo mucho más personal. No me importa que la gente sepa que yo he tenido un periodo muy depresivo. Tampoco voy a contar los detalles. Pero en ese momento sí que me importaba mucho lo que la gente pensara de mí, cómo me percibiese la gente. Yo estaba en el instituto y además en un instituto nuevo, con gente nueva, me importaba mucho cómo se me percibía y lo que se pensaba de mí. Y claro, pues venimos de un pueblo muy pequeño, como comentamos en el primer episodio, y que te vea una persona significa que se lo va a contar a otra persona, y esa persona a otras 2 y a otras 3. Y en cuestión de 3 días se puede haber enterado el pueblo entero. Y cuando me empecé a dar cuenta de que eso estaba pasando, dije no voy a sumar otro problema más. No, porque es que va a acabar conmigo. Así que a la siguiente consulta me planteé la terapia de la psiquiatra y le dije que todo estaba perfectamente, que todo había mejorado muchísimo, que me estaba sintiendo muchísimo mejor. Y la psiquiatra me propuso darme el alta, le dije que sí, que quería que me dieran el alta. No me puso muchas pegas y me dieron el alta y no tuve que volver. Yo no estaba bien. A mí no se me había tratado como se me tenía que haber tratado. Yo no había solucionado nada, de hecho se me estaban añadiendo problemas a la lista. Pero bueno, lo había intentado, tenía que intentarlo. Y bueno, en mi caso no funcionó. Quiero decir que este es mi caso y que ahora sé que la relación que tengas con tu terapeuta es muy personal y que no todo el mundo encaja con un terapeuta y es un trabajo arduo buscar un terapeuta que encaje contigo, y más cuando estás en una situación tan vulnerable en la que sientes que todo lo que pasa es culpa tuya y que puedes pensar que quizá no estás encajando con ese terapeuta por ti, porque tú no te estás sabiendo comunicar o X o Y. Puede ser que simplemente no sea la persona adecuada, que no está teniendo el enfoque adecuado. Entonces, cómo yo mejoré fue a base de
intentarlo por mi cuenta. Siendo consciente de, para mí, salir de la depresión fue cuestión de darme cuenta de que era un punto de no retorno y que era mi decisión. Y que yo era la única que podía sacarme de ahí, las cosas no empezaron a cambiar. Porque a partir de ese momento, en el momento en el que dije, no tanto que yo fuese responsable, sino que poner el foco en yo soy la única que puede sacarme de aquí, nadie puede venir a rescatarme. Uh-huh. Ese fue el punto en el que yo empecé a mejorar, porque yo empecé a hacer pequeñas cosas que poquito a poco, día a día, me ayudaban a estar un poquito mejor. Muy poquito a poco. Fue un proceso largo. Pero poquito a poco, pues cada vez estaba un poquito menos mal, hasta que un momento estuve bien. Y lo mismo pasó con el TCA. Eso yo creo que pasa muchas veces con el psicólogo. O sea, al final el psicólogo es una persona que te guía para que tú cambies. Porque la mayoría de estas cosas son cosas que tienes que solucionar tú. Y que simplemente muchas veces estás tan abrumado que ni siquiera puedes afrontarlas. Se van sumando esta bola que al final la miras y como que es algo que no puedes mover de ninguna forma. Entonces, al final, un psicólogo de verdad, que al final lo que quiere es aconsejarte para que tú empujes esa piedra, más que quitarte esa piedra o hacerla más pequeña o más invisible con medicación, o están intentando mover otra piedra que no es la que a ti te está molestando, ¿sabes? Al final, el psicólogo tiene que darte ese empujón o esas herramientas para que tú empujes esa piedra. Y así fue un poco mi relación con el psicólogo. Yo sí que la única vez que he ido al psicólogo solo he ido a una psicóloga. No he ido a más. O sea, no es como que haya estado buscando hasta que encuentre la que me ha encajado. Pero sí que he ido a una que me ha ayudado justo con lo que necesitaba que me ayudara. No con todas las cosas, y cuando me he dado cuenta de que ya no me servía más lo que me estaba contando para mis otros problemas, es como que he decidido dejar de ir a ese psicólogo porque bueno, me había ayudado, pero ya no me estaba ayudando más. Había un punto de mi vida en el que no me estaba ayudando y lo solucioné yo. Entonces, una cosa que además has dicho tú es que tú pensabas que la depresión era algo que sabías que no era un desajuste químico de tu cerebro, sino que era una especie de conjunto de cosas que se habían ido acumulando y que necesitaban una solución física, no más una solución química, ¿no? Entonces, lo primero que me dijo mi psicóloga, nada más verme, le conté la movida y dijo que lo podía solucionar, pero que lo tenía que solucionar yo, ¿sabes? O sea que yo era capaz de hacer el esfuerzo de solucionar eso. Y a partir de ahí, las sesiones se centraron en cómo entrenarme a mí a cumplir ese objetivo. De hecho, nos pusimos un objetivo que es, cuando vuelva a Ciudad Real, salir de mi habitación. Ser capaz de enfrentar situaciones sociales, al menos sin que me dé ansiedad, o al menos que haya mejorado. Y al tener ese objetivo en la cabeza, que era un objetivo que realmente era lo que a mí me atormentaba más en ese momento, pues como que enfrenté la terapia en ese sentido, entrenarme a solucionar mi problema. Yo, no buscar a mi psicóloga para que me diga, vale, lo que tienes que hacer es esto, ¿sabes? Y una de las herramientas que me dio, que ha evolucionado, o sea, sigo haciéndola, pero la hago de otra manera, es que me comprara un cuaderno, que de hecho lo tengo aquí, este cuaderno. Últimamente no lo uso, pero está yendo... Madre mía, es muy gracioso porque va evolucionando y sin que se vean palabras, creo que al menos se vea pues, bueno, que hay muchas líneas, ¿vale? Sí. Y pues consistía en diferenciar las situaciones que me daban ansiedad, cuando me enfrentaba a una situación con ansiedad, recapitularla y organizarla en qué ha ocurrido, en plan, exteriorizándote todos los pensamientos, qué ha pasado físicamente ahí. Obvia todo lo que has sentido y tal. Luego, ¿qué pensamiento es el que ha desatado la situación? O sea, si por ejemplo una persona te ha hablado en plan y tú sabes que esa persona tiene como intenciones de realmente aprovecharte de ti para que le dejes, por ejemplo, el coche. O para, ya es que es una cosa que me pasó, que una persona me dijo, ay, Asier, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántas, no sé qué. Y yo sabía, luego me dijo, tú tenías carné, ¿no? Y es en plan...
me caes mal, literalmente me caes mal. Le bloqueé. Esa fue la situación. Además está escrita aquí. Mira, de hecho, voy a buscarla y la voy a leer, ¿vale? Porque así es más ejemplificable. No, esa palabra no existe. Es de las primeras que escribí. Míralo. Me ha escrito X por WhatsApp diciéndome que si voy a salir a la feria de Pueblo 2 y me dice, hermano, ¿estás en Pueblo 2? Es en feria XD, por si venías. Y luego he escrito el pensamiento que en mi mente pasaba. Me pregunta, pero en realidad sé que no le importa. Lo dice por quedar bien conmigo. Cuando me lo encuentro y voy con otra gente, habla con ellos y pasa de mí. Ni siquiera me cae bien, no quiero hablar con él. Y después, y es importante el orden, ponía la emoción que me desataba eso. Porque muchas veces, esto es lo que me decía mi psicóloga, sentimos que las emociones nos causan los pensamientos y no al revés. O sea, pero lo que pasa es que pasa en una décima de segundo. Nosotros tenemos la situación, el pensamiento se desata de forma automática y nos desata una emoción. Entonces parece que nos sentimos enfadados y por eso pensamos esto, o nos sentimos tristes y pensamos... Pero es siempre al revés. Pensamos de forma automática, se desata un pensamiento que está ya arraigado en nuestra cabeza y salta la emoción, ansiedad, presión, enfado, tristeza, lo que sea. Entonces pongo la emoción ahora después. Estoy ligeramente enfadado, pero trato de no estarlo, porque depende de mí, aún así me cuesta, porque esta persona me cae realmente mal. Y luego ponía la respuesta, lo que he hecho yo también físicamente, exteriorizando pensamientos y sentimientos. No le he respondido y le he bloqueado. Entonces eso es lo que escribía. Y lo escribí, lo fuimos viendo en terapia, para intentar entender ese pensamiento, por qué lo tenía, ¿sabes? ¿Por qué tenía ese pensamiento y se desataba de forma automática? Se empezó a ver una especie de tendencia de que, bueno, típicas cosas de que me siento juzgado o que, pues que simplemente tiendo a las situaciones difíciles sociales, las tiendo a directamente evitar, ¿sabes? Sin siquiera enfrentar las cosas así, ¿sabes? Y los pensamientos como que tenían digamos, un sentido, ¿no? Entonces en ese momento fue en plan, vale, cuando tengas una situación de estas vas a escribirlo otra vez, pero debajo del todo vas a escribir un pensamiento alternativo que podrías haber tenido en ese momento y que te hubiera desatado otra emoción, ¿sabes? En este caso, en vez de sé que me escribe por esto, no sé qué, no sé cuántas, pues sería una sustitutiva, pues por ejemplo, no me apetece hablar con él, realmente es que no me cae bien, entonces simplemente voy a ignorarlo, ¿sabes? Como intentar pensar otro pensamiento que no me cause ira. O en caso de que uno me cause ansiedad, por ejemplo, enfrentar una situación social de hablar con alguien, pero me da mucha vergüenza porque me siento que voy a hacer el ridículo, pues pensar, realmente si hay silencios incómodos, lo que he dicho antes, no es mi culpa y el otro también está incómodo, ¿no? Y se piensa que eres el responsable. Pensar ese tipo de cosas y al escribirlas, después de varias veces hacer esto, al escribirlas tienes como que meditar realmente cuál es el pensamiento. Y al final como que se te arraiga en la mente. Y al final el que salta automáticamente es ese nuevo pensamiento, ¿sabes? Y eso es muy bueno. O sea, a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho a solucionar ese problema. ¿Por qué? Y es lo que me has preguntado, ¿por qué dejé de ir a esa psicóloga? Porque ese problema de cambiar los pensamientos a unos que me den una situación, una respuesta más adecuada a lo que yo quería, ya lo conseguí hacer de forma más o menos fácil y tenía otros problemas, como una relación de pareja en la que, no voy a decir que es tóxica, pero era bastante tóxica. O sea, sí, era tóxica. Entonces, claro, empecé a dejar de hablar de estos temas con ella, de esto, y como que los demás empezaron a centrar en mi pareja. Y cómo yo estaba intentando ayudarle a cosas. Y es en plan, realmente me siento mal por él, pero, o sea, como que en realidad no necesitaba ayudarle a él. Es como, estoy yendo yo a terapia para ayudar a mi pareja y como que ahí hubo un momento en el que es en plan, no estoy avanzando, sé que quizá no me está diciendo mi psicóloga que estoy en una relación tóxica para que me entere yo, lo cual tiene lógica, pero realmente no es lo que necesitaba en ese momento. Yo creo que habría necesitado que alguien
que podría haber sido también un amigo, me dijera, bueno, es que no lo sé. No sé qué necesitaba, honestamente. Simplemente me di cuenta por mi cuenta y se acabó. Pero bueno, siento que podría haberme aportado más ese psicólogo, esa psicóloga, pero siento que me aportó una herramienta que es totalmente útil para mi vida y que uso todos los días. Y está evolucionado en mi vida. Ya no escribo en el cuaderno, porque escribir en el cuaderno es un poco para entrenar a tu mente a sacar ese nuevo pensamiento nuevo. Ahora simplemente el pensamiento nuevo lo entreno en mi mente, digamos. Pero ahora lo que hago es hacer vídeos. Me grabo yo hablando a la cámara de mis cosas y luego las escucho. Después de contar mi movida rayada, las escucho y me veo decirlo y digo, bueno, aparte de darme cuenta de que soy más interesante de lo que yo pensaba que era totalmente aburrido, luego veo mis vídeos y estoy embelesado, en plan, wow, cómo mola. Pues como que analizo qué cosas pienso y por qué pienso esas cosas y como que llego a conclusiones y es un poco la evolución que se acaba esto. Guay, no sabes cómo me alegro de que encontraras a esa persona que encajara contigo y que te ayudase a encontrar las herramientas que necesitabas, la verdad. Sí, pero es eso, o sea, como que creo que la parte más difícil, que el trabajo ya lo tenía hecho la psicóloga, era que yo sabía que era un problema que yo podía solucionar. Porque me dijo el primer día, es un problema que puedes solucionar. Y yo dije, vale. Y es en plan, ya está, solucionado. Pero hay mucha gente que probablemente llegue a terapia y diga, es un problema que tú puedes solucionar. Y es en plan, es que te aseguro que de verdad que yo no puedo porque lo he intentado muchas veces. Y no, realmente no esa es la movida. Y ahí le ahorré, yo creo que mucho trabajo. Hombre, aceptar que el paso para mejorar está en ti, ese primer paso de tengo que ser yo el que me saque de esta situación, es muy duro. Sobre todo cuando, pues precisamente eso, eres una persona que no tiene energía ya, o sea, está absolutamente consumido por todas las cosas malas que le han pasado en la vida. Pero es que yo venía de ver gente que había estado en terapia y contado sus experiencias. Ter. Voy a decir su nombre, porque Ter tiene un montón de vídeos en su canal hablando de sus movidas. A Ter le debemos tanto. Sí. Y claro, eso es un poco también ver esa experiencia de gente que ha ido a terapia y, bueno, a lo mejor ha mejorado más, ha mejorado menos, lo que sea, pero como que le ha servido de alguna forma. Es como que me haya servido a mí o no la terapia, al menos esa chispa para cambiar está en mí. Porque si esa persona tiene la chispa de cambiar en ellos, yo también, ¿sabes? Y en el momento en el que aprendes eso, ya lo llevas. O sea, sí, para cualquier cosa. Eso es. Sí, incluso para cosas que no tienen que ver con la salud mental. No sé, yo creo que es algo que se lleva a otras partes de la vida, sí. En mi caso, bueno, la terapia no funcionó, pero yo también hacía algo que me resulta curioso que mencionases. Porque, bueno, yo le tengo mucho cariño a la escritura. Y bueno, para mí realmente no puedo decir qué fue lo que me ayudó o cómo lo hice, porque fue algo muy poco a poco, muy progresivamente. También tuve la suerte de que me he encontrado con personas que sin ellos saberlo y sin que yo les contase todas estas cosas que me estaban pasando, me han cambiado la vida y me han cambiado la forma de ver el mundo y me han sacado de situaciones que me estaban arrastrando sin ellos saber absolutamente nada. Y les estaré por siempre agradecida. Mis amigos del instituto y a mi pareja. Sin saber nada. Pero bueno, muchas veces el hecho de encontrar un entorno con gente pues en el que te sientas eso, pues que no te están juzgando, que puedes ser tú misma o tú mismo, ayuda mucho. Pero eso no depende de ti. ¿Qué cosas hice yo para salir de esa situación que dependía de mí? Para empezar, yo tenía ciertas conductas que yo sabía que no estaban bien, pero las hacía. Como forma de autocastigarme por no haber dado el 100%, por no haber llegado a lo que se esperaba de mí, por haber metido la pata, por haber sido muy torpe, por cualquier cosa. Se empezó a convertir como cualquier cosa era una excusa para castigarme. Dejé de hacerlo. Esto fue un poco un proceso. Porque claro, pasaba una de estas cosas, yo me empezaba a sentir fatal conmigo misma, me hervía la sangre conmigo misma y fue cuestión de no, aunque quieras hacer eso, no lo vamos a hacer, porque ya no hacemos eso. Entonces, con el tiempo, ese hábito que yo había estado construyendo de castigarme a mí misma dejó de ser un hábito. Luego, escribía.
en vez de autocastigarme, cogí un cuaderno y volcaba ahí todo lo que me estaba pasando y por qué estaba frustrada y por qué estaba enfadada y tal y tal y tal. Pero en principio lo empecé a hacer así, simplemente volcando y como desahogándome. Y eso ya simplemente me ayudaba. Luego, más adelante, lo que empecé a hacer fue empezar a leer esas cosas que yo soltaba así a bocajarro, empezar a leerlo como si me lo estuviese contando una amiga o una prima pequeña, un hermano, alguien a quien yo quisiera mucho y que yo no querría que le pasara nada. Lo leí así y decía, vale, ¿qué consejos le daría yo a esta persona que quiero si me estuvieran contando esto? Y lo escribía, porque es lo que tú decías también. El hecho de escribirlo te hace como asentarlo un poco más, tenerlo un poco más claro, necesitar definirlo mejor. Uh-huh. Y luego lo volví a leer el consejo que a mí misma me había dado siendo pues una persona que a mí misma me quería. Con el tema de los TCAs, porque salir de la depresión también me ayudó. Para salir de la depresión también tuve que mejorar mi situación con los TCAs. Empecé a, en lugar de fustigarme, como había estado haciendo la sociedad durante toda mi vida, con cómo era, me empecé a hablar a mí misma como le hablaría a una niña pequeña. En ese momento, bueno, quizás no es la mejor técnica, pero es lo que yo hice. Nadie le diría a una niña de 5 años, es que no voy a decir esas cosas porque no quiero herir sensibilidades, pero no le diría ciertas cosas sobre su cuerpo, sobre su imagen, sobre cómo es, a una niña de 5 años. ¿Por qué te las estás diciendo tú a ti misma? ¿Por qué eres la persona que peor te trata? Así que decidí convertirme en la persona que mejor me trataba. Y fue un proceso, porque te vas a caer muchas veces, porque con los TCAs también pasa que construyes hábitos, construyes ciertas formas de lidiar con ciertas situaciones a través de la comida. Entonces es cuestión también de deshacer hábitos. Pero bueno, sé que no es como nada del otro mundo, simplemente dejar de fustigarte con tus propios pensamientos, desahogarte escribiendo y darte tus propios consejos y dejar de hacer cosas que te hacen daño. Es como, wow, no has descubierto la panacea. No, pero es un pequeño paso para empezar a salir de ahí. Y para ganar un poquito de energía todos los días y intentar actuar según la energía que tienes ese día. Tratarte por primera vez con pasión. No sé si a todo el mundo le puede servir esto. A mí me sirvió. Yo creo que la clave de que a ti te sirva y que le pueda servir a mucha más gente es el tema de quererte a ti primero por delante de todos. ¿Sabes? Como que eres la primera persona que vas a tener en cuenta a la hora de tener una acción. Me gusta a mí, voy a estar bien con esto y luego las personas, ¿sabes? Porque yo también hubo un momento en el que empecé a tenerme más en cuenta yo que las otras personas y fue cuando empezó el cambio. Y tú ahora mismo, o sea, yo, no sé tú, pero yo soy mi persona favorita. ¿Tú crees que tú eres tu persona del año? Sí. Sí. Joder. No lo había pensado, pero es que este último año me estoy sorprendiendo a mí misma, la verdad, porque me analizo cosas que estoy haciendo y es como, joder, Aida, eres una persona de puta madre. Ese tipo de pensamientos son los que... Tú en estas épocas, yo en la época de ansiedad, ese tipo de pensamiento de, buah, eres una persona de puta madre, jamás se me ocurría tenerlo. Me parecía narcisista. Claro. Uh-huh. Pero al final, joder, todo el mundo debería ser un poquito narcisista, ¿no? Valorar lo que haces. No es lo mismo tener autoestima que ser narcisista, ¿eh? Claro, es que es eso. Las conductas narcisistas son tóxicas para las personas de tu entorno. Vale. Tener autoestima no tiene por qué ser tóxico para las personas de tu entorno, pero claro, es que nos han inculcado que tener autoestima es ser narcisista, es ser egoísta. No tiene por qué. Claro, exacto. Y claro, es que yo es una cosa que hago muchísimo, que es ponerme a mí siempre delante de cualquier cosa que pase. Y es en plan, si a esta persona le jode que no esté colaborando con él, pues es que no es mi problema. O sea, tú deberías tener tus cosas, yo debería tener mis cosas, tú puedes querer colaborar conmigo, pero eso no debe repercutir en ti, en tu vida. ¿Qué es eso?
ser tu persona del año. Es la clave, ¿no? Sí, sí. Yo también quería comentar el tema del síndrome del psicólogo. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes cuál es? No. Pues ese síndrome es la necesidad de que si alguien tiene un problema, tú eres el responsable de solucionar ese problema. Y muchas veces es en plan, joder, es que esta persona está muy mal, está mucho peor que yo, voy a ponerla delante de mí, voy a ayudarle, aunque a mí no me apetezca nada y realmente yo ya tengo una vida ocupada, pero es que esta persona está peor. Y es en plan, realmente ponerte primero es lo crucial. Si hay otras personas que están peor que tú, puedes ayudarles, pero siempre respetando tus límites. O sea, tus límites son inamovibles. Da igual si otra persona está mal, siempre tus límites son inamovibles, ¿sabes? En algún caso puedes ponerte segundo si de verdad estás en un momento en el que te lo puedes permitir, pero siempre siendo consciente de que puedes permitirte en ese momento sacrificar un poco de tu tiempo por esa persona porque estás ya bien en sí, ¿sabes? No es solo... Pero si estás mal, ponte primero siempre. O sea, si hay algo en lo que necesitas mejorar, aunque otra persona esté muy, muy, muy mal, mucho peor que tú, realmente ayudarle puede dejar de ayudarte a ti. O sea, como que al final puedes acabar mucho peor, ¿sabes? Los psicólogos, no es que yo lo sepa porque haya ido a la psicóloga, no he ido, pero mucha gente que va a los psicólogos dice que ellos explican esto con la metáfora de la mascarilla del avión. Que si un avión está en peligro y caen las mascarillas de oxígeno, las instrucciones son siempre, tú primero te pones, o sea, si estás viajando con un niño o con un bebé, primero te pones tú la mascarilla de oxígeno y después se la pones al bebé. Porque solo puedes ayudar a los demás cuando tú estás bien. Eso es, claro. Claro. Y no puedes sacrificar tu vida por salvar a una persona. O sea, al final, siempre tú primero. Eso es, yo creo que la metáfora. Pues no había escuchado esa metáfora, la verdad. O sea, sí que me sonaba lo de poner la mascarilla tú primero y luego el resto, pero no sabía que era una metáfora que usaban los psicólogos, ¿sabes? Sí. Luego, también hay un concepto del que quería hablar, porque hemos hablado del círculo vicioso. Sí, claro, no hemos hablado. Lo hemos hablado off cámaras, pero... Quiero que me expliques un poco cómo va. No, pero el círculo vicioso sí lo hemos hablado. El círculo virtuoso es lo que voy a hablar ahora. O sea, el círculo vicioso es esta rueda que es una serpiente que se mueve la cola, ¿no? En la que una situación mala refuerza otra que va reforzando a esa otra y al final causa un comportamiento que te va sumiendo en un pozo sin fondo. Y para romper un círculo vicioso tienes que empezar un círculo virtuoso. O sea, como que no puedes quedarte estático. Es o mejoras o empeoras, ¿sabes? Si estás estático es porque el círculo vicioso ha llegado a su fin o porque el círculo virtuoso ha llegado a su fin y no te puede llevar más. Puedes cambiar el círculo virtuoso a uno que te lleve mejor o a un círculo vicioso que te lleve algo peor, ¿no? Pero al menos así es como lo veo yo. Pero un círculo virtuoso es esencialmente lo contrario. Una serpiente que se muerde la cola pero que refuerza un comportamiento positivo. A ver si pongo algún ejemplo. Estoy fatal, muy mal en el trabajo, con estrés, con muchas cosas y mucha carga de muchísimas cosas mentales, lo que sea. Y estoy en el círculo vicioso de estoy en mi cama, no puedo hacer nada y por lo tanto tengo mi casa hecha una mierda porque no me apetece, no tengo energía para barrer, fregar los platos, para ducharme, estoy hecho una mierda, la gente, no me quiero juntar con la gente porque huelo mal porque no me he duchado, la ropa está sin limpiar, a ver qué me pongo, solo tengo el pijama que llevo puesto de ropa, ¿sabes? Esa situación que además se entiende bastante bien porque son cosas físicas, en plan no estoy limpiando, no estoy duchándome, no estoy haciendo cosas. ¿Cómo entras en un círculo virtuoso? Pues mira, hoy tengo muchísimos problemas, pero vamos a solucionar uno pequeño. Voy a fregar los platos. Y ese es mi objetivo. Y cuando fregue los platos, se acaba mi día y puedo estar tumbado en la cama, todo lo que sea, rayándome la cabeza. Pero los platos los he fregado. Y al día siguiente, otro. Barro. Solo barro. No friego. Y barro solo una habitación. ¿Sabes? Como ir haciendo pequeñas cositas que son realmente insignificantes, pero que son un pasito a llevarte a algo mejor. Y vas como haciendo pasito a pasito, estás en un punto un poco mejor. Y cada vez vas a probablemente tener menos carga encima y por lo tanto tener un poquito más de energía para en vez de barrer una habitación, barrer dos. O fregar y además recoger tu habitación. O ducharte y poner una lavadora. Como que te vas quitando carga
y haces más cosas gracias a que tienes menos carga y tienes más energía cada vez. Y entras en el círculo virtuoso en el que al final tienes energía para hacer todas esas cosas y puedes enfrentarse a esos problemas grandes. Por ejemplo, en el trabajo estoy muy mal, puedo plantearme cambiar esto, a ver si me pueden cambiar de departamento, lo que sea, porque ahora ya tengo mi casa limpia, ya he podido quedar con amigos y socializar y estar más cómodo con eso. ¿Sabes? Como que Sí. es difícil, es muy difícil entrar en un círculo virtuoso y hay que entrar muy poco a poco porque intentar meterte de golpe es imposible. Se ve muy fácil cuando en hacer deporte. Claro. Si de repente te pones en hacer deporte de golpe, voy a hacer 5 días a la semana estas repeticiones con este peso y voy a ser constante todos los días. Lo más probable es que te caigas al primer día. Pero ¿y si este día voy a salir a pasear? Y voy a salir 2 días a la semana y 5 minutos o 10 minutos. Y poco a poco dices, venga, voy a ir un día al gimnasio hoy, porque hoy me apetece, no voy a ponerme ninguna meta. Y poco a poco vas cogiendo hábitos de salud y dices, joder, es que ahora me apetece ir a pasear. Hace mucho que no voy a pasear. Y como que coges los hábitos y cada vez te apetece más, ¿sabes? Yo creo que pasa mucho porque todos sabemos cuál sería la situación ideal. Todos sabemos que lo ideal cuando te pones a fregar es que friegues todo el suelo. O barras todo el suelo, o que friegues todos los platos. Esa es la situación ideal. Pero es injusto exigirte eso cuando no cuentas con esa energía, ni estás en tu situación ideal. Entonces, sí. O sea, me parece clave el hecho de voy a hacer algo, que el objetivo sea hacer algo, aunque sea un poquito, aunque sea lo mínimo, para hacerte sentir un poquito bien, hacer ese problema un poquito menos grande, pero hacerlo. Me gusta Una mucho. cosa también que creo que es muy útil, pero yo no me la aplico porque es muy difícil de aplicar, es cuando te pones a trabajar, imagínate que eres autónomo y te dedicas tu tiempo diario a trabajar en tus cosas en internet, sea lo que sea, ¿vale? Entonces, imagínate que trabajas 8 horas ese día, pero has estado todo el día con un problema y es en plan, es que no he hecho nada en todo el día porque no he podido solucionar el problema. He estado todo el día que si buscando en internet tal y no he podido llegar a ninguna conclusión. Todo ha acabado, he acabado el día igual que lo he terminado, pero he perdido 8 horas. Es muy difícil y es algo súper complicado, pero valorar el trabajo como si tienes una tarea de cosas, que tu tarea no sea conseguir hacer esto, sino trabajar haciendo esto. O sea, que tu objetivo sea gastar el tiempo intentándolo, no conseguirlo, porque si no lo consigues, no vas a sentirte realizado cuando estás haciendo eso, ¿sabes? Y es muy difícil, es súper complicado, pero es como debería ser. No, pero me gusta mucho, sí, debería ser así. No deberíamos medir el tiempo en función de las cosas que hemos terminado, sino cómo lo hemos empleado, porque al final probablemente esa tarea necesitaba ese tiempo. Todo ese día que has invertido investigando sobre cómo solucionar ese problema es tiempo que también has trabajado y que al día siguiente no vas a necesitar y que necesitabas ese tiempo para encontrar esa solución. Entonces, sí, es mucho más realista. Pero es súper difícil porque al final no ves resultados. Entonces es como súper difícil meter en tu mente el pensamiento de he trabajado 8 horas, ha sido un día productivo. No, parece que es un día productivo cuando has hecho muchas cosas, ¿sabes? Sí. Entonces es eso. Y es eso. Lo importante es las metas que te pones cuando quieres entrar en un círculo virtuoso que sean muy pequeñitas. Que sean metas que sabes que vas a cumplir. No es metas que digas, venga, voy a esforzarme mucho en hacer esto, que es muy difícil, pero lo voy a conseguir. No tienes energía para hacerlo, no te lo pongas, ¿sabes? Y si no lo consigues un día, al siguiente te pones un poquito menos, ¿sabes? Ir pasito a pasito, lo mínimo que puedas, y ya está. Pues lo máximo que puedas, pero si lo máximo que puedes es poquito, pues poquito. Muy bien. Me gusta el consejo, la verdad. Además, mola que tenga un nombre, ¿sabes? Porque sí que puede que la gente tenga este concepto en su mente, pero que tenga el nombre de círculo vicioso y círculo virtuoso es muy útil, porque así lo puedes verbalizar y entender mejor también, ¿sabes? Muy bien. Pues yo creo que hemos llegado al final. Yo creo que hemos hablado de todos los temas que queríamos hablar. ¿Hay algo más que quieras? No, nada más. Yo la verdad que pensaba que tenía menos chicha este asunto, porque como que tenía un poco ambiguo lo que quería hablar, pero al final ha salido una cosa bastante interesante, la verdad. Sí. No sé qué te parecía a ti. A mí me ha gustado mucho. Creo que dentro de todo lo que quería compartir no he hecho oversharing demasiado, así que, bueno, me siento cómoda con cómo ha salido. ¿Tú te sientes cómodo? Sí, estoy cómodo. Perfecto, eso es lo más importante.
Muy bien, pues bueno, lo primero, muchas gracias por acompañarme en otro podcast más, Tasier. Yo he estado muy cómoda. Espero que, bueno, si no conocíais cómo vive la gente con este tipo de trastornos de salud mental o situaciones de salud mental, ahora conozcáis un poquito más lo que es y sepáis mejor cómo ayudarles o qué cosas no decirles. Y si tú estás pasando o has pasado en algún momento por una situación como esta, bueno, espero que este podcast te haya dado un poquito de esperanza para salir de esa situación, porque las cosas mejoran. De verdad que hay veces en el que llegas a un punto en la vida en el que piensas que la vida no te puede traer nada más y que ya has hecho todo, y no es así. Y necesitas callar esa voz en tu cabeza, porque de verdad la vida puede traerte muchas cosas más. Así que bueno, eso es todo por este episodio. De nuevo, muchas gracias por escuchar. Por favor, comentadnos por redes sociales si tenéis alguna técnica que os haga sentir mejor en algún tipo de estas situaciones. Sí. Eso es muy interesante, sí, porque seguro que lo sigue mucha otra gente. Claro, así todos nos ayudamos entre todos. Eso es. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao.